Hola, ¿cómo estás? El uso de vacunas ARN representa una alternativa beneficiosa y prometedora a las vacunas de virus muertos y vivos atenuados, subunidades y basadas en ADN. Aunque originalmente se descubrió su potencial a principios de la década de los 90, su desarrollo se inició mucho más tarde debido a la inestabilidad del ARN en comparación con el ADN. Han ganado especial atención por su potencial para producir rápidamente vacunas contra agentes infecciosos emergentes, como el SARS-CoV-2, el agente causante del COVID-19, y popularidad debido a su rentabilidad, facilidad de diseño y producción y atractivo perfil de bioseguridad. Actualmente los datos sugieren que tienen el potencial de resolver muchos de los desafíos en el desarrollo de vacunas, tanto para enfermedades infecciosas como para el cáncer. Pero ¿cómo son y cómo funcionan estas vacunas? Ponte cómodo, te habla Dorilo Hernández y para contarte más sobre las novedosas vacunas ARN, aquí te auscultan letras. El ARN es un fragmento de código genético que contiene instrucciones específicas para la fabricación de una proteína en estructuras celulares llamadas ribosomas. Cuando un virus infecta una célula, libera su material genético y usa la maquinaria de la célula para sus fines de replicación, multiplicación, para luego invadir nuevas células y repetir el proceso. Este es el mismo principio usado por las vacunas ARN, es decir, usan la propia maquinaria celular para fabricar el o los antígenos seleccionados que preparan el sistema inmunológico para el ataque del verdadero patógeno. Es decir, es la célula quien fabrica su propia vacuna. Para ello, en vez del patógeno o fracciones del patógeno, como en el caso de las vacunas convencionales, se emplea ARN mensajero producido in vitro a partir de una plantilla de ADN que codifica una proteína antígeno de interés. Es lo que se conoce como las vacunas ARN no replicantes, es decir, el ARN inoculado es incapaz de producir copias de sí mismo. Contienen un segmento traducible a proteína y regiones no traducibles que se agregan para estabilizarlo, mejorar su transcripción o modificarlo. Como resultado se obtiene un ARN parecido a las moléculas de ARN mensajero que se encuentran en forma natural en el citoplasma de las células eucariotas. Además del ARN no replicante mencionado anteriormente, las vacunas de ARN pueden incluir fragmentos de ARN autorreplicantes o autoamplificantes. Además del antígeno de interés, se añaden las instrucciones para fabricar la maquinaria de replicación del virus, como por ejemplo enzimas que generan múltiples copias del ARN administrado, con lo que se amplifica la producción del antígeno a partir de una pequeña cantidad de vacuna, haciéndose la vacuna más efectiva. Son las llamadas vacunas ARN autoamplificadas. Tienen como ventaja una mayor producción de antígeno y pueden contener sus propios adyuvantes. Como limitación, tienen un mayor tamaño del inserto versus el ARN mensajero que no codifica genes de replicación y puede desarrollarse inmunogenicidad a las proteínas de replicación, lo cual podría limitar teóricamente el uso de repetido. Una vez dentro de la célula, este ARN mensajero es usado por los ribosomas de las células como instructivo para formular una proteína, usando el mismo proceso en que la célula sintetiza sus propias proteínas. La proteína sintetizada o antígeno se expresa en la superficie de la célula o se libera para ser captada por otras células presentadoras, con lo que se activa el proceso de inmunidad adaptativa que explicamos en capítulos previos. Finalmente, el ARN mensajero se degrada mediante procesos fisiológicos normales, lo que reduce el riesgo de toxicidad por metabolitos. Sin embargo, este proceso se enfrenta a algunos inconvenientes. El ARN es una molécula grande que no atraviesa fácilmente las membranas celulares. Además, existen enzimas llamadas ribonucleasas que lo degradan antes de que entre en contacto con la célula. Por si fuera poco, el ARN es fácilmente reconocido y destruido por células de la inmunidad innata antes de que las instrucciones que contiene puedan ser entregadas a la maquinaria celular. Por tanto, se requieren de algunos procesos que faciliten la captación celular de este ARN mensajero y lo protejan de su degradación y destrucción. Algunas técnicas pueden ser utilizadas con este fin. Una de ellas es agregar secuencias y nucleósidos modificados para aumentar la estabilidad del ARN mensajero y disminuir la detección por los receptores de células inmunes innatas, lo que se conoce como optimización de codones. También se puede unir o encapsular el ARN mensajero para protegerlo de su degradación usando nanopartículas o introduciéndolo en células dendríticas para su posterior administración, proceso conocido como transfección. El uso de estas células dendríticas en vacunas para enfermedades infecciosas es infrecuente, aunque se han empleado en vacunas contra el HIV y el citomegalovirus. Sin embargo, se prefiere su uso en la creación de vacunas para el cáncer.
Otra desventaja de las vacunas ARN es que requieren ininterrumpida refrigeración durante el proceso de almacenamiento, transporte y distribución, lo que podría cambiar con la creación de vacunas ARN termoestable. En cuanto a sus ventajas, destacan, en primer lugar, la seguridad. El ARN mensajero es una plataforma no infecciosa. Se produce en sistemas libres de células, por lo que no hay riesgo potencial de infecciones o contaminación bacteriana. Tampoco existe la posibilidad de mutagénesis de inserción, es decir, que el material inyectado sea integrado a los cromosomas del huésped y se exprese en forma duradera y se transmita a la descendencia. El ARN administrado, de hecho, se mantiene en el citoplasma y nunca entra en contacto con el material genético contenido en el DNA en el núcleo de las células. Además, se degrada mediante procesos celulares normales y su vida media en vivo se puede manipular mediante el uso de diversas modificaciones y métodos de administración. La posible reactogenicidad, al ser el ARN una molécula muy inmunógena, puede modificarse para aumentar aún más el perfil de seguridad. En cuanto a su eficacia, cuando están completamente optimizadas, las vacunas ARN tienen rápida absorción y expresión en el citoplasma. Son versátiles y de rápido diseño, resultando ideales para enfermedades infecciosas emergentes. Y la ARN mensajero no requiere de vectores, por lo tanto, se evita la inmunidad antivector, con lo que se pueden administrar vacunas ARN mensajero repetidamente. Tienen ventaja inmunogénica sobre las vacunas de ADN, debido a que involucran múltiples vías celulares que activan la inmunidad innata, incluido una gran variedad de receptores. Inducen además fuerte respuesta celular y humoral, con solo una o dos inmunizaciones de dosis baja. Otra gran ventaja es que las vacunas de ARN tienen el potencial de una fabricación rápida, económica y escalable, principalmente debido a los altos rendimientos de su producción en el laboratorio. En cuanto a la vía de administración, en general, la inyección intramuscular o intradérmica se usa en modelos animales y voluntarios humanos para obtener protección contra enfermedades infecciosas, ya que maximiza la estimulación de las células presentadoras de antígeno en el sitio de la inoculación, mientras que la inyección intraperitoneal o intravenosa se ha utilizado en los modelos de vacunas contra el cáncer, donde se requiere inducir una expresión sistémica y maximizar la respuesta celular. En la actualidad, las vacunas ARN mensajero son una prometedora alternativa contra enfermedades infecciosas donde los enfoques de vacunas convencionales han fracasado, como es el caso de virus desafiantes que causan infecciones crónicas o repetidas, tipo HIV, virus del herpes simple o virus sincicial respiratorio. También serían de elección en respuestas a la rápida aparición de enfermedades virales agudas como los brotes de ébola, Zika o COVID. Pero además se están empleando vacunas ARN contra el cáncer, la mayoría terapéuticas en lugar de profilácticas. Buscan estimular la respuesta celular, como la de las células linfocíticas citotóxicas que son capaces de eliminar o reducir el tamaño del tumor. Numerosos estudios con vacunas no replicantes, sobre todo empleando células dendríticas transfectadas, se encuentran actualmente en desarrollo con resultados prometedores. Ahora ya conoces lo que es una vacuna tipo ARN, así como sus ventajas sobre otro tipo de vacunas. Las expectativas actuales se mantienen en las vacunas ARN contra SARS-CoV-2, ya en uso, pero de esas te contaré en otra entrega. Por ahora, hemos llegado al final. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido, hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.